Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio, en un nuevo vídeo, y hoy vamos a hablar de la longitud de zancada. ¿Cuál es la cadencia ideal para el corredor popular, para el corredor de élite y más o menos en qué valores se mueven los atletas profesionales? Al final, muchas veces no sabéis si es mejor dar pasos más largos, dar pasos más pequeñitos pero más rápidos, y en este vídeo vamos a explicar un poco todo el tema de la cadencia. Primero lo explicaremos para el asfalto, para carreras en ruta, y luego lo trasladaremos a las carreras de montaña, ya que ahí puede ser diferente. La pregunta viene de Antonio Altamirano y nos dice: buenas, tengo una duda, si damos 180 pasos por minuto y el ritmo es de 3 minutos el kilómetro, en 3 minutos daremos 540 pasos, por lo tanto cada paso es cerca de 2 metros. Mi pregunta es, ¿de cuánto es una zancada corta y cuánto una zancada larga? Gracias. Bueno, Antonio, te explico. Los números que has hecho pues están bien, es decir, al final, si hacemos 180 pasos por minuto y un 1000 lo hacemos en 3 minutos, pues sería el número de pasos, los multiplicamos por 3, que serían 3 minutos, y dividimos el número de pasos por 1 kilómetro y salen zancadas más o menos de 2 metros. Ahora bien, ¿de qué depende la zancada? Siempre se dice que lo recomendado es sobre 180 pasos por minuto. Y si nos fijamos en los atletas de maratón, un estudio que he visto no sé si hace poco, pero que he visto antes de mirar el vídeo, pone que los atletas de maratón internacionales están más o menos entre las 171 pasos por minuto y los 191 pasos por minuto, es decir, 180 sería la media y luego tenemos 10 por arriba y 10 por abajo. ¿De qué depende que un corredor tenga más cadencia o menos cadencia? Pues al final depende de la longitud de las piernas, de la altura del corredor, del peso, de la morfología. Es decir, se dice que como norma general, de hecho en este estudio se sacó la media de 180. ¿Pero por qué? Porque había algunos atletas de 170, algunos atletas que llegaban hasta 190, por lo tanto la media siempre suele estar sobre las 180 pasos por minuto. Esto ahora en la actualidad es súper fácil de medir, ya que nosotros cuando tenemos el entrenamiento en Garmin, hacemos las series o con cualquier GPS, pues siempre nos dice el número de pasos por minuto que hacemos. De hecho, si hacemos entrenamiento de series, entrenamiento de interválico, de fartlek, etcétera, podemos ver en cada intervalo la velocidad, el ritmo y en este caso los pasos por minuto. Siempre se dice que 180 sería lo ideal. Y en este caso, pues una longitud de 2 metros sería para el caso que has dicho, es decir, un 1000 a 3 minutos el kilómetro a 180 sería una longitud de zancada de 2 metros. Ahora bien, aquí si hacemos, por ejemplo, cogemos diferentes atletas, les hacemos correr todos 1 kilómetro al mismo ritmo, veremos que no todos hacen la misma frecuencia, la misma cadencia. Al final lo que tenemos que buscar es un valor entre las 170 y poco y los 180 y largos, en el que corramos cómodos. Muchas veces hay atletas que ya tienen a lo mejor 172, 175 y buscan forzar pues a lo mejor a llegar a los 180, 180 y poco, y lo mismo al revés. Ya os digo que en ese rango de 10 pulsaciones por arriba y 10 por abajo están la mayoría de corredores. Todo esto, el tema de la longitud de zancada, pues yo diría que una longitud de zancada de 2 metros 20, 2,30 sería una longitud larga, y una longitud de 1,60, 1,70, 1,80 sería pues una longitud de zancada corta. Si nosotros miramos, por ejemplo, a Usain Bolt, creo que daba 41 pasos en los 100 metros. Y eso más o menos era una zancada de 2,5, 2,4. En cambio, había velocistas que quedaban pues cerquita de él y hacían hasta 43, 45 pasos por minuto y algunos hasta 48, que era casi pues zancadas pues mucho más pequeñas.
Al final es lo que os digo, tenéis que buscar un poco pues el equilibrio. El tema de la fuerza también ayuda y influye sobre el tema de la zancada. ¿Por qué? Porque si estamos más fuertes muscularmente, tanto el impulso como la recepción siempre es un poquito más rápida que si estamos cansados. De hecho, si miramos a corredores de maratón, corredores profesionales, la zancada no suele variar mucho, pero de los primeros kilómetros a los últimos de un maratón, que ya van más fatigados, pues se nota que cuesta más levantar las piernas, alargar zancada y cambia la técnica del principio al final, pero siempre se mantiene sobre los 180. Yo, por ejemplo, las veces que me lo he medido, o la semana pasada que hicimos, por ejemplo, un 1000 en bajada, pues creo que me salió ese 1000 en 2.48 y me salieron 193 o 192 pasos por minuto y encima en bajada. Cuando hacía series en llano, tanto de 1000, de 500, de 200, pues siempre la cadencia la solía tener sobre los 190, 185, más alta que de normal los 180. En cambio, cuando por ejemplo voy a ritmo de rodaje, no ritmos tan exigentes, un ritmo vivo de 4, 4.15, 3.50 de minutos al kilómetro, ahí sí que consigo pues mantenerla en los 180. Al final, dentro de cada atleta, esto como he dicho es súper sencillo de controlar. Tampoco hay que obsesionarse, ya que un mismo atleta haciendo trabajo de fuerza, trabajo de técnica de carrera, fortalecimiento, la puede cambiar, pero es que simplemente no es que estés cambiando la técnica de carrera, es que cuando la musculatura está más fuerte, está más, fortalecido mejor, mayor flexibilidad, etcétera, los movimientos pues son mucho más ágiles y son mucho más fáciles de mover. De hecho, si vemos a un corredor que está empezando, pues siempre lo veremos que va un poquito pues más despacio, más lento, zancada muy cortita, muy despacio, pero si ese corredor empieza a bajar peso, empieza a hacer fortalecimiento, empieza a correr un poquito más rápido, enseguida vemos como que de piernas va más fluido. Y esto mismo lo podemos notar nosotros mismos. Yo ahora llevaré pues 2 meses y poco entrenando en serio. ¿Qué noto? Que los primeros entrenamientos, como iba más fatigado, más cansado, pues la cadencia era más baja, me costaba más lanzar la pierna, iba más pesado, más parado. En cambio ahora que he bajado un poquito de peso, estoy entrenando más, haciendo trabajo de cuestas, trabajo de fuerza, noto como que mis pasos pues van más fluidos, me siento más ligero, voy más rápido y eso influye. También tenemos que destacar la diferencia que podemos tener entre la montaña y el asfalto. Normalmente en montaña es parecido, pero no puede aplicarse a 180 pasos por minuto. ¿Por qué? Porque aquí depende mucho el tema del terreno. Es cierto que si tenemos que decidir en la montaña muchas veces entre dar pasos largos o pasitos cortos, normalmente lo mejor para subir sería pasitos más cortos y más rápidos antes que dar pasos o zancadas muy largas. Sobre todo si es subiendo. Y al final el tema es puramente de física, es decir, si nosotros vamos subiendo poquito a poco, se hace mucho más llevadero que si tenemos que ir dando pasos largos para vencer esa gravedad. Al final, un paso largo significa que tenemos que subir más distancia en cada paso. Y esos saltos, pues al final fatigan muchísimo. Pero pasa lo mismo que si hacemos, por ejemplo, la comparación con asfalto. Si yo hago una cuesta, la hago al trote, pues seguramente la haré con pasitos cortos, porque cuesta mucho ir avanzando. Pero si esa misma cuesta la hago a sprint, la zancada va a ser mucho más larga y por lo tanto al final la cadencia también va a cambiar. Va a ser un poquito más corta que si hacemos pasitos cortos. Todo esto lo mejor al final es probarlo. Recordar que la cadencia de cada uno no es que venga determinada por la genética, pero es muy personal de cada uno. Es decir, podemos conseguir grandes resultados, buenos tiempos, buenas marcas, cada uno con su cadencia. Es decir, al final lo que tenemos que trabajar es sobre todo pues la técnica de carrera, que con la técnica de carrera más que o mejorar sobre todo la técnica de carrera, también lo que mejoramos y fortalecemos es todos los gestos que influyen en la longitud de zancada. Es decir,
Hay gestos que pues en el gimnasio no los trabajamos, que con las máquinas no los trabajamos. En cambio, son ejercicios que si los hacemos con técnica de carrera muy específicos, al final fortalecemos y mejoramos sobre todo la coordinación intramuscular, que es lo que hace que cuando vamos corriendo sea todo mucho más fluido, mucho más rápido, el cuerpo lo tiene más interiorizado. Tampoco, ya por último, para cerrar el vídeo, tampoco hay que obsesionarse mucho con el pisar de metatarso, de medio pie o de talón. Es decir, también en este estudio, que si me acuerdo dejaré el link por aquí abajo, se demuestra que en corredores profesionales de maratón hay un 30% que pisa de talón, creo que es un 40% que pisa de medio pie y el resto pisa ya de metatarso. Es decir, al final lo importante es tener una estructura como corredor bien trabajada, tanto pues con kilómetros, con rodajes largos, con series, con fortalecimiento, con técnica, pero al final cada uno tenemos una forma de correr y eso no va a ser 100% limitante a la hora de conseguir las marcas. Es decir, si nosotros nos fijamos por ejemplo en el récord del mundo que hace poco hizo, creo que Chepgoid en los 10.000 metros en las pistas de Valencia, no, Joshua creo que fue, o bueno, no me acuerdo del nombre, pero que hizo el récord de los 10.000, vemos que la pisada con las zapatillas toda deformada, todo el pie doblado, que parecía que se iba a romper. En cambio batió el récord del mundo de los 10.000, es decir, al final el tema de la pisada puede influir en correr un poquito más rápido, correr mejor, evitar lesiones. Pero por ejemplo en el caso del corredor podemos ver que aun pisando mal, como se ve en muchas fotos que salieron en la prensa, en redes sociales, etcétera, batió el récord del mundo de 10.000, es decir, al final son cosas que siempre hay que tener en cuenta, pero como todo al final es un cúmulo de muchas cosas el correr rápido, pues de alimentación, descanso, entrenamiento, hacer series, rodajes largos, es decir, todo el conjunto del plan de entrenamiento y del atleta es lo que va a depender para que luego tú hagas una marca o consigas un objetivo. Que falles en la técnica de pisada, que falles a lo mejor en un punto, no puede ser tan importante, pero al final el conjunto de todo es lo que hace que ese objetivo se cumpla y que cumplamos los objetivos. Por eso al final cada uno tiene que conocerse, poner muy bien en una balanza pues todos los aspectos que van a influir para preparar ese objetivo, pues la marca, la nutrición, la estrategia, el material, el fondo, la velocidad, la fuerza, ponerlos todos en una balanza, tratar de trabajarlos o mejorarlos todo lo máximo posible, mejorar los puntos débiles y si al final trabajamos como toca, pues los objetivos se suelen cumplir. Ya os digo que yo, por ejemplo, el tema de la cadencia no lo suelo trabajar, pero sí que es cierto que muchas veces por curiosidad o por anécdota lo suelo mirar después de los entrenamientos y sobre todo lo miraba más cuando hacía series en llano, es decir, en un fartlek se puede ver muchas veces y de mucha manera muy gráfica la cadencia cómo cambia a diferentes ritmos, es decir, nos damos cuenta que según los requerimientos de velocidad, el tipo de terreno en el que estemos, la cadencia se adapta para correr o más rápido o más despacio en función de los objetivos. Así que vamos a dejar el vídeo con la pregunta de Antonio Doy aquí y poquito más. Como siempre, si tenéis cualquier duda, consulta, sugerencia, dejármela aquí abajo en los comentarios. Suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y como siempre darle al like, compartir el vídeo con vuestros amigos y como siempre nos vemos el próximo día con otro consultorio. ¡Hasta luego!